queridas amigas de Retos Femeninos. Como cada semana, soy Lucía Legorreta, me da muchísimo gusto estar con ustedes y les doy la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer, con un tema que el día de hoy estoy segurísima les va a interesar y sobre todo les va a gustar muchísimo, ¿sí? Entrena a tus adolescentes para tomar decisiones. Y para ello tengo el gusto de presentar a nuestro invitado. Nos acompaña Abraham Flores. Es el casado, es padre de familia de 3 hijos. Abraham es ingeniero químico, estudió filosofía, teología, comunicación, stand-up, impro y técnicas clown. Ha trabajado más de 2 décadas al servicio de la pastoral, como desarrollando procesos y servicios que facilitan el encuentro y el diálogo para construir un mundo mejor. Además, ha trabajado en la planeación de proyectos para numerosas diócesis, congregaciones y movimientos laicales. Mediante conferencias y talleres, ha facilitado el encuentro con las ideas, con la realidad y entre las personas, en colegios, parroquias, encuentros y foros nacionales. Ha sido profesor a nivel secundaria y preparatoria, así como docente en la UNAM, evaluador de proyectos de inversión y desarrollador de procesos creativos al servicio de un mundo mejor. Actualmente, Abraham colabora con Santillana México como director de nuevos proyectos. Bienvenido, Abraham, aquí a Ser Mujer en Retos Femeninos. Es un placer tenerte. Muchas gracias por la invitación, Lucía, al servicio. Un saludo a todo el auditorio. Claro, oye, pues a mí este tema, créeme que lo considero sumamente importante porque yo estoy convencida que nuestra labor, ¿no? Como mamás, como papás, como maestros, es lograr que nuestros hijos, sobre todo, ¿no? Cuando sean adolescentes, pues sepan tomar sus propias decisiones. Pero ¿cómo hacerlos? ¿Cómo irlos entrenando? ¿Cómo no caer en la sobreprotección en la cual estamos viendo muchos papás y educadoras están cayendo? Sí, Lucía, antes que nada, el decir que la adolescencia no es solamente un pequeño periodo, ¿no? Y ya, simplemente como que desaparece, sino que hay una etapa de preadolescencia, una etapa donde se vive la adolescencia en su máximo esplendor, y hay una etapa donde hay que prepararlos a la vida adulta, a nuestros hijos. ¿Cuál es el gran reto que tenemos? El que como adultos estemos conscientes de que estamos acompañando un cambio en ellos. Y al acompañar ese cambio, tenemos que asumirnos como acompañantes, como entrenadores en ese cambio. Eso es muy importante, esta conciencia de que somos entrenadores y facilitadores, Lucía. Ay, pero al ser entrenadores, luego a veces los adolescentes pues, están viviendo unos cambios, Abraham, que pues no te hacen tanto caso, ¿no? Ahora que estamos viendo tantos deportes, tú sabes, ¿no? Que el deportista tiene que hacer lo que el entrenador le diga para lograr lo que quiere, pero a veces los adolescentes pues no nos ven así realmente como entrenadores, a veces nos ven hasta como medio enemigos, ¿no? Este mi papá, mi mamá, que todo el día me está diciendo cosas. ¿Cómo lograr ese clic, ¿no? Para que no sientan que lo estamos pues agrediendo o observando demasiado o quitándoles libertad. De hecho, el entrenamiento tiene que ver con entrenarles en la pregunta. Es decir, algo que hacemos regularmente los adultos es dar órdenes, indicaciones. Se hace en el momento que yo digo, a la hora que yo digo y como yo lo digo. Desde luego que eso rompe por completo, 1, con entrenar la libertad, 2, con entrenar la responsabilidad y 3, con entrenar esa identidad. El reto que tenemos es cómo facilitamos que ellos tomen decisiones. Un ejemplo. Nosotros de repente vemos la recámara tirada, el clásico. Y como adultos decimos, recoge tu recámara, ¿no? Primera llamada. Volvemos a pasar por esa recámara y la recámara sigue completamente tirada. Segunda llamada. Y en la tercera llamada nos enfurecemos, le decimos, la recojas en este momento, porque si no, etcétera, 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 ¿no? Estamos en un papel no de entrenadores de decisión, estamos en eso, asumimos un papel más de capatazos. Realmente cuando estamos acompañando a los adolescentes, tenemos que estar conscientes de que ellos van a retar a la autoridad. ¿Por qué? Porque ese niño bonito que se paraba y nos saludaba y nos hacía un dibujito y se portaba muy bien y se peinaba así perfectamente para acá, ya no.
Ya no está. Hoy se para, medio nos saluda, a veces nos saluda, a veces no, a veces está de buenas, a veces está de malas, completamente natural. Nosotros tenemos que crear el contexto. ¿Para qué? Para que él tome esa decisión. Es decir, poniendo reglas muy claras, diciendo que la recámara tiene que estar lista a las 12:40, porque a las 12:40 es cuando partimos, ¿no? A esa hora tiene que estar. Entonces, indicamos un momento. Y lo tiene, fíjate aquí, acabo de aclarar, lo tiene que hacer. ¿Qué sucede si no lo hace? Uno, dos. Lucía, ¿sabemos pelearnos con nuestros adolescentes? Hijo, este es todo un tema, la verdad, porque te la pasas a veces peleándote con ellos. Pero sabemos, o sea, es decir, en el box nosotros tenemos una regla, ¿no? ¿Qué pasaría si el box o el Canelo peleara a puño limpio, ¿no? ¿Qué pasaría si valieran las patadas bajas? Y hay reglas, incluso en el box hay reglas. Se utilizan guantes, se utiliza un protector bucal y va. No sé si has visto, Lucía, cuando los leones enseñan a pelear a los pequeños cachorros. Que los leones empiezan, entre ellos, los leoncitos empiezan a luchar, pero también el león se les va encima y les enseña a luchar, ¿no? Mamá leona también les enseña a luchar. Nosotros como adultos tenemos que aprender a discutir, a pelearnos con ellos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que aquí viene un tema que es clave. Claro. Ellos van a provocarnos. Esa es su tarea de ellos. Esa es su tarea, esa es su naturaleza. La naturaleza de un adolescente es romper las reglas, porque están buscando una identidad, están buscando una pertenencia, están buscando ellos asumir sus propias decisiones. Ya no quieren que les pongamos el suéter, ya no quieren que les digamos qué comer, ellos quieren tomarse su pero. Ellos buscan romper la regla y enfrentarse con los adultos. Por tanto, ¿qué hacemos cuando nos provocan? Primero, ¿cómo estás tú como mamá? ¿Cómo estás tú como papá? Sobre todo también, ¿cómo estás? Porque si uno está lleno de cosas, la cabeza está llena de amargura, de tristeza, de ansiedad, y ellos simplemente nos hacen clic, vamos a explotar. Y esa explosión, vamos a sacar todo, ¿no? Como dice esa canción, ¿no? Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Y va a ser, ¿no? Y vamos a explotar contra ellos. Por tanto, primer tema, ¿cómo estás tú? ¿Estás consciente de que acompañar a adolescentes requiere no un estado de ánimo óptimo, sino simplemente reconocer que tu estado de ánimo puede resultar contraproducente contra ti mismo, contra ti misma, y chocar de frente con la adolescencia? Punto número dos. Si quiere provocarnos el adolescente, nuestros adolescentes, nosotros tenemos que ser extraordinariamente sagaces para usar preguntas, Lucía. Preguntas. El clásico es, ¿y qué? ¿Ya está lista la comida? ¿No? Así con esas sutilezas que a veces tienen nuestros adolescentes. Entonces viene la pregunta. Si yo no estoy consciente, yo le voy a decir, ¿por qué me hablas así? Yo soy tu papá, no sé qué. No. ¿Estás dando cuenta cómo me estás hablando? ¿Me estás gritando entonces? La pregunta. Entrenarnos como acompañantes de adolescentes nos tiene que llevar a hacerles más preguntas que indicaciones. Y esto no lo sabemos hacer. O sea, no enfrentarlos. Lo que tú me estás diciendo es... Papás, mamás, hubo una tarea durante una semana. Sí. No, sí, adelante. Hola. Sí, nos decías que había habido una tarea, ¿no? Durante una semana. Te perdí un segundo, Lucía. Hola. Aquí estoy, sí, te estoy escuchando. Hola. No, sí te escucho. Sí. Ok. En esta semana, ¿de cuántas afirmaciones se hacen? ¿Cuántas indicaciones, órdenes y cuántas preguntas hacemos a nuestros adolescentes? Mientras más preguntas les hagamos, más complejo va a ser para ellos el poder arremeter contra nosotros. Es un ejercicio. ¿Cuántas preguntas y qué tipo de preguntas? Ahora, Abraham, estoy de acuerdo contigo. Lo que nos está diciendo es, o sea, no te enfrentes con los adolescentes, no te pongas
delante de ellos en el momento, porque ellos lo que están buscando es eso, ¿no? Están buscando una confrontación. Tú me dices, sí, hay que preguntarles cosas a ellos, pero ¿cómo hacer esas preguntas para que no se sientan ellos invadidos, vamos a llamarlo? Porque si algo no les gusta a los adolescentes es que entres en su territorio, que les cuestiones sobre sus amigos, que les cuestiones sobre su vida. O sea, hay que saber cómo, ¿no? Pero cómo hacer esas preguntas, esas reflexiones sin que se sientan ellos invadidos. A ver, la invasión tiene que ver con, por un lado, la dignidad, ¿no? O sea, no preguntar aquello que a nosotros no nos gustaría que nos pregunten. Simplemente cuando ellos llegan, tocan la puerta y dicen, voy a cuestionarte, perfecto. Pues yo también te tengo unas cuantas preguntas que hacer, ¿no? Y esas preguntas depende del tono y depende de la forma. Me explico, ¿no? Yo tengo dos adolescentes, uno de 16 prácticamente y uno de 13, y un aprendiz de 6 años de adolescencia. Entonces ya te imaginarás, Lucía, Claro. este contexto, ¿no? Es en donde mi esposa y yo estamos acompañando. De repente es, oye, quiero comprarme el álbum del Mundial, me dice Manuel, ¿no? Le digo, perfecto, ¿tienes dinero para llenar el álbum? Primera pregunta, ¿tienes dinero para llenar el álbum? Ah, ¿no quieres que lo compre? Claro, etcétera, 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 etcétera. Le dije, yo solamente te pregunté si tienes dinero. Claro, entonces empieza a desarrollar toda una argumentación que no tiene nada que ver con la pregunta que le hice. ¿Por qué lo está haciendo? Porque no tiene dinero. Entonces tiene que justificar su respuesta. Si yo pierdo en ese momento la capacidad de hablar, ¿no? Si entonces yo me engancho con eso, claro, entonces tiene que ver con lo que hiciste, no, me engancho. No es no enfrentarlos, sino cómo hacemos para que cuando ellos lleguen a hablar con nosotros, poderles hacer preguntas. ¿Y sabes algo? Se fue solito. Y sí, se fue muy enojado y después regresó. Mi papá pudo lavar el coche, puedo ir con abuela y lavarle su coche. Claro, hijo, lo que gustes. Yo solamente hice una pregunta. Y en el pedir está el dar. Cuando uno le regala a nuestros adolescentes preguntas inteligentes y preguntas con sentido y que van en torno a ayudarles a pensar, importante, ayudarles a pensar. No hay mejor regalo que podamos hacer a alguien que ayudarle a pensar. Y eso es el acompañamiento. Si nosotros le decimos, ¿no? Ponte el suéter, es una orden. Entonces, pues lo van a hacer porque, pues si no, papá, mamá se enoja, ¿no? Y a lo mejor pues que se enoje. Entonces le decimos, oye, y como ha estado lloviendo, no sé si al rato vaya a llover o hacer frío. Ahí como tú veas, ¿eh? Pero, ¿no crees que llueva al rato? Entonces uno los deja pensando. Por tanto, Lucía, ¿qué tanto uno deja pensando estos chamacos, esta chamaca? Claro. Ahora, yo coincido contigo, hay que hacerlos pensar y demás. Toman su decisión, Abraham, pero ahí viene dos cosas muy importantes. Se pueden equivocar fácilmente y qué tanta responsabilidad tienen de sus decisiones, ¿no? Porque ahorita los adolescentes sí toman decisiones, pero luego evaden la responsabilidad. Entonces, ¿cómo en esas preguntas que tú estás diciendo, cómo hacerles ver que se pueden equivocar, ¿sí? y que asuman su responsabilidad, porque la decisión viene acompañada de un después, no nada más en el momento? Sin duda alguna, sin duda alguna. Para volar es o andar, nadie ha andado en bici en la primera vez que se sube. Nadie, comprobado científicamente. Son muchas veces, hay veces que hay que andar con rueditas, ¿no? Y así uno no se cae, pero cuando se quitan las rueditas, se cae uno, siempre. Entonces, la adolescencia es eso, aprender a andar sin rueditas en la bici, ¿no? Y también para nosotros como adultos responsables. Antes teníamos eso, esas rueditas eran de infancia, ¿no? Que todos nos creían. ¿Y qué crees, Lucía? Hoy empiezan a ver que no somos perfectos. Y hoy empiezan a criticar. Y entonces, atendiendo a tu pregunta, cuando dices, bueno, ¿y la responsabilidad qué onda? Bueno, hay que dejar que se equivoquen, ¿vale?
Hay que dejar que se equivoquen. Oye, no, le voy a poner más jabón a la lavadora, que quiero que quede más limpio. ¿Le podría pasar algo a la lavadora si le ponen más jabón? No sé, ahí uno ve. Y después si queda toda la ropa llena de jabón, la sacan. Corremos el riesgo de decirle, te lo dije, te lo dije, Es lo yo peor soy que le sabio. puedes decir. No, dile, pregúntales y decirle, es lo peor que le puedes decir, te lo dije, porque eso es arrogancia, ¿no? Eso es arrogancia. Entonces ya el reto es crear confianza en ellos. ¿Y cómo se crea una confianza? Confiando, dándoles oportunidad a equivocarse. En el error está el aprendizaje. Ahora, si ellos admiten su error, es como el fútbol. En el fútbol vemos en las cámaras cómo hay una flagrante falta, patadón que le mete y el jugador hace así, ¿no? No, o sea, yo no fui, ¿no? Yo no fui, y sale la cámara y sí fue. ¿Cómo acompañamos en el error? ¿Cómo lo acompañamos? ¿Juzgando? ¿Señalando? ¿O diciendo, a ver, ¿cómo le vas a hacer la próxima vez para que no suceda eso? Todavía más sencillo. Oye, llévame a casa de mi amigo, ¿no? Sí, cómo no. Tú guíame porque no sé. Ok, date la vuelta a la derecha, a la izquierda y tal. Uno ya sabe cómo llegar, pero a ver, guíame. Yo sé que es a la izquierda, pero él me dice a la derecha. A la derecha, perfecto, a la derecha. Le damos a la derecha y nos lleva hasta otro lado, quién sabe dónde. Ay, pa, es que me equivoqué, era a la izquierda. No pasa nada. Ya viste por dónde, perfecto, ¿no? Y desde luego, esta es una batalla del día a día. Ayudarles a reconocer el error, ayudarles a crecer en el error, a crecer desde el error, para que ellos puedan aprender. Claro. Si seguimos usando las rueditas diciendo, a ver, hazte un lado, porque yo sí sé, no. Pero totalmente de acuerdo, que sean responsables, Lucía. Claro. Oye, Abraham, y digo, yo sé que tú llevas muchos años ya metido en este tema. ¿Has visto un cambio en los adolescentes actualmente? ¿Cuáles son los problemas que tú dirías, o los retos, más que problemas, a qué retos se están enfrentando ahorita los adolescentes y los papás, ¿verdad? Tú, ¿verdad? De adolescentes, que antes no había, porque el mundo ha cambiado pues drásticamente en las últimas décadas. Ya es otro tipo de... Yo me voy a mi adolescencia y digo, es totalmente diferente a la que están viviendo ahorita los hijos adolescentes. Hay una base común que sigue siendo el búsqueda de identidad. Ese es el punto común. Quieren buscar una identidad, quieren buscar pertenencia, como lo hicimos, Lucía, todos. El tema es que ahora están hiperconectados. Y anteriormente a nosotros nos decían, no veas la tele, no veas tanto la tele, ¿no? Y nos limitaban la tele, así como se llamaba, ¿no? La tele. Hoy se llaman pantallas. Entonces, nuestros adolescentes hoy están pegados a las pantallas. Es la batalla que tenemos, me parece, la gran mayoría de los papás. Claro. La pantalla está ahí y por un lado dicen unos no, otros dicen sí. A mí me parece que esto es exactamente igual que con la tele. Enseñarles a navegar allí. Porque al final, antes estaban los puestos de periódicos y había un montón de cosas en esos puestos de periódicos. Hoy está allá. Sigue habiendo personas que engañan a los niños, a las niñas adolescentes, en los bares, afuera de la escuela. Ahora están en las redes sociales. Los engaños ahí están. Pero también hay muchas oportunidades. Uno de los retos que tenemos es enseñarles a que aprendan a navegar, a sentir, a vivir en este mundo complejo. Hoy es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque anteriormente era muy sencillo, ¿no? Era lineal el asunto. Mira, tú estudias, te gradúas, te casas, haces tu familia y ya. No, hoy no. Hoy es extremadamente, esta frase, ¿no? Que se acuñó, la realidad VICA, ¿no? No sé si la has escuchado, esa realidad VICA, Lucía. A ver, dinos, sí. ¿No? Que es esa parte que es volátil, ¿no? O sea, esto es volátil, es incierta, es compleja y es ambigua. Ese es el gran reto que tenemos hoy, los papás, ¿no? ¿Cómo hacemos para darle herramientas a estos jóvenes, a estos adolescentes, para que puedan vivir en esta realidad pica? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro. Sí.
Y ahorita que estamos hablando, yo coincido contigo todo esto, pero que estamos hablando de decisiones, ¿no? Yo también veo, Abraham, no sé si tú compartas la opinión, que muchos adolescentes como que no quieren tomar decisiones que los comprometan. Me estoy refiriendo a quedarme en un trabajo más tiempo, a decidir casarme, o sea, como que al compromiso mejor confunden, ¿no? Llevado mis compromisos, quiero ser libre y no me comprometo con nadie. Entonces, ahí yo considero pues que no están tomando decisiones, más bien se están dejando llevar, ¿no? Por la corriente, por las circunstancias, por los amigos. Y sí veo una gran falta de compromiso. Yo no sé tú qué opines, sobre todo para cuestiones más formales. Yo creo que hay compromisos, ¿no? Que por cultura no se están dando. Y me parece que es que tanto las generaciones anteriores hemos ofrecido un testimonio que lleve a ese compromiso. Porque esto es inspirador. Es decir, si alguien quiere casarse es por varias razones, porque quiere la fiesta, pero también porque ha visto matrimonios que dicen, wow, qué padre, ¿no? Esto me gustaría. Es decir, si yo veo a un médico apasionado que ayuda a las personas, así, pues a lo mejor a mí se me antoja ser médico. Pero si veo un médico así, que está fumando y que no le interesa y que manda lo que sea, dicen, lo que menos van a querer ser es médico, ingeniero, abogado, arquitecto o lo que fuera. Me parece que ahí hay un elemento que es cultural y también es un tema de época, porque ahora se ha exacerbado este elemento individual y de sentimiento, ¿no? Es decir, ya no te gusta, no te comas la manzana, ya no te latió, pues ya no luces, ¿no? La cultura del esfuerzo y la cultura de trabajar. Es por eso que si acompañamos a nuestros adolescentes y les ayudamos a que estén conscientes de lo que están pensando y cómo están pensando, al menos que la decisión que tomen sea profundamente razonada y no sea una decisión solamente emotiva, porque las grandes historias se construyen con pequeños esfuerzos y ese pequeño esfuerzo necesita renuncia y esa renuncia necesita una decisión y esa decisión necesita valores y esos valores están trabajados a través de muchísimos años, ¿no? Entonces, ese hábito tiene que trabajarse. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado atrás y atrás? Hay entrenamiento, hay entrenamiento y va, y ahí está. Entonces, cuando un joven se compromete en algo, lo hace al 100%. ¿Qué estamos ofreciendo como sociedad? ¿Qué contexto estamos ofreciendo para darle no certezas, sino una visión de esperanza donde ellos puedan desarrollarse? Es como yo lo vería. No, y sí coincido contigo porque estás apuntando dos cosas importantísimas. O sea, no es nada más razón y nada más el sentimiento, es razón. Entonces ahí es inteligencia y voluntad, ¿no? Y alguna vez yo escuché una encuesta, ¿no? Que les hacían a muchos adolescentes, que les preguntaban, ¿qué es lo que más admiras tú en los adultos? Y todos, ¿verdad? Contestaban yo, lo que más admiro en un adulto es que sean congruentes. Entonces sí coincido contigo que mucho de lo que están viviendo nuestros adolescentes o es por buen ejemplo o por un mal ejemplo de nosotros, ¿no? Como papás, como maestros, como educadores. Entonces, sí, tampoco hay que echarle nada más la culpa a ellos, ¿no? Sino también lo que ellos están viendo para que se visualicen ellos como adultos, ¿no? Hombres y mujeres. Ahora, Sí, es correcto, es decir, y a más o menos haciéndonos así como pues ahora sí que un resumen, Abraham, de todo lo que hemos platicado ahorita, de cómo, pues ahora sí cómo entrenar, ¿no? Porque empezamos diciendo que papás pues, nos volvemos entrenadores, ¿no? Cómo entrenar a los adolescentes, porque muchas mamás que nos están escuchando no nada más le tienen miedo, sino le tenemos pánico, ¿no? A esta etapa de la adolescencia, pero sobre todo encaminada a que tomen decisiones. Algunos consejos prácticos que nos puedas dar. primero, antes que nada, tú eres el adulto, tú eres el adulto. Y como
¿Cuáles son los consejos, Abraham, que nos darías tú para entrenar, ¿no?, a nuestros adolescentes en la toma de decisiones? Antes que nada, Lucía, reconócete a ti misma como una persona valiosa que tiene dignidad y que puede ser capaz de mirar a los ojos a tu adolescente. De tal manera que tú tienes que trabajar en ti misma para poder obtener la alegría, la esperanza, a pesar de que se esté cayendo el planeta entero. Porque de allí parte con qué mirada de esperanza, de alegría, de paz, incluso cuando les hables de manera firme, tiene que ser siempre desde el amor. Segundo elemento, aprende a discutir y a pelearte con tu adolescente. No pierdas la paz. Usa preguntas, usa la mayor cantidad de preguntas posibles. Siempre, nuevamente, desde esa dignidad, sin ir más allá que ayudarle a que tu adolescente pueda cuestionarse internamente. Y verás cómo apagas cualquier volcán, cualquier volcán. Tercero, recuerda que la adolescencia es un periodo. Ese periodo necesita ser acompañado. ¿De qué? De esta capacidad de estar atenta a lo que están viendo, escuchando, y este feeling, este sexto sentido que sobre todo tienen ustedes como mujeres, ¿no? De poder decir, a ver, este chamaco, esta chamaca trae algo, ¿no? Nunca te van a decir, tengo esto, simplemente es que sepan ellos que uno como adulto está allí. Y finalmente, disfrútalo. No es que seas masoquista, sino al final del día, mira que esos adolescentes también a veces son muy ternurosos, muy amorosos. Está bien. Y cuando no quieren hablar, no pasa nada. No pasa nada. Simplemente disfruta esta etapa, porque ellos van a pasar esta etapa. Y si tú la disfrutas, vas a decir, te vas a graduar el día que ellos digan, yo solito me despierto, yo solito me voy a la universidad, yo ya solito hago las cosas. En ese momento te vas a graduar del módulo de adolescencia. Básicamente serían las recomendaciones. Oye, Sí. Abraham, y yo nada más sumaría que nos acordemos de cuando nosotros fuimos adolescentes, ¿no? Porque también eso ayuda, ¿no? Cuando te acuerdas, dices, ay, híjole, creo que yo era peor, o sea, peor que esto, o la supe, y la adolescencia pasa y hay que disfrutar cada etapa de la vida. Y en el buen sentido, es decir, que tú te acuerdes y que te lo guardes. Y no digas, en mis tiempos, porque, no, en el buen sentido diciendo, híjole, yo también era bien calavera, yo también le contestaba a mi papá, así que le bajo 2 rayitas y no pasa nada. Claro. Soporto a lo mejor y aquí lo que le digo, ¿no? A mis adolescentes, a ver, se vale que estés enojado, pero no se vale que me hables de esa forma. Se vale, porque ya, ahí viene la pregunta, ¿ya te diste cuenta cómo me estás hablando? ¿Ya te diste cuenta el volumen de tu? ¿Ya te diste cuenta? ¡Pum! Y ahí es donde reacciona, ¿no? Pero sí, eso, acordarse, pero siempre para al interior de cada uno de nosotros como adultos. Ay, pues muchísimas gracias, Abraham. Creo que nos dejas pues consejos muy prácticos y sobre todo esa gran responsabilidad de como papás, como mamás tenemos de entrenar muy bien a nuestros hijos para que ellos puedan tomar decisiones en sus vidas. Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar, nuestro público, para saber sobre lo que haces, tus cursos? Próximamente, busquen en www.hilo1.com. hilo1.com. Allí próximamente estaré publicando distintos cursos, talleres. Y si me permites, vamos a trabajar también con personas que están desempleadas para poderles ayudar a reconectarse y que no pierdan la esperanza. Allí en hilo1.com próximamente van a encontrar información al respecto. Qué bueno. Ay, pues muchísimas gracias, Abraham. Creo que ha sido pues una sesión muy interesante y sobre todo que nos deja una gran responsabilidad y unas ganas de disfrutar la adolescencia de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a cada una de ustedes por estar aquí, ¿verdad?, como cada semana en Ser Mujer, Retos Femeninos. Yo soy Lucía Legorreta. Te mando un fuertísimo abrazo y te espero aquí la próxima semana. Hasta pronto.